Hola, buen día a todos. Mi nombre es Maisy López, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio de la sede de Danlí, El Paraíso. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el lenguaje oral. Vamos a empezar con una pequeña introducción a lo que es el tema. El lenguaje oral es una capacidad exclusivamente humana que nos permite comunicarnos a través de palabras habladas. Más allá de emitir sonidos, el lenguaje oral facilita el pensamiento, la interpretación, la interacción social, la transmisión cultural y el aprendizaje. Desde que nacemos estamos inmersos en un mundo de palabras y conversaciones que moldean nuestra forma de ver el mundo. Esta presentación abordará qué es el lenguaje oral, sus componentes, funciones, desarrollo e importancia, tanto en el contexto personal como lo que es la educación en el contorno educativo. Esto, ¿verdad? Nos viene señalando que desde el nacimiento estamos rodeados de palabras, lo cual indica que el lenguaje se aprende y se desarrolla gracias al entorno. Esto también nos da que es la necesidad de prestar atención a su evolución desde temprana edad, desde el desarrollo de la niñez. Explica lo que es el propósito de lo que se aborda, ¿verdad? En lo que es el lenguaje oral, que aquí se nos dan elementos, funciones, que el proceso de desarrollo y la importancia. Indica que al público es que es una capacidad exclusivamente humana que nos permite comunicarnos a través de palabras, de hablar, y es más allá no solo de transmitir sonidos, ni es una comparación con el lenguaje escrito. El lenguaje oral lo expresamos. Ahora vamos a empezar con lo que es el lenguaje oral. El lenguaje oral es el uso de la voz y la articulación de sonidos para transmitir ideas, emociones, mensajes. Se manifiesta en conversaciones, relatos, discursos, preguntas y todo tipo de intercambio verbal, a diferencia del lenguaje escrito. El lenguaje oral se produce y se interpreta en tiempo real, es aprendido por imitación y práctica, influido por el entorno familiar, social y educativo. El lenguaje oral, aquí nos aclara que el lenguaje oral no es solo hablar, sino también escuchar, interpretar y responder. Hablar es algo natural, que a veces no notamos lo complejo y útil que es este proceso de aprender lo que es el lenguaje oral. Vamos a ver lo que son los elementos del lenguaje oral. Los elementos del lenguaje oral está la fonética, que son los sonidos que producimos al hablar, cómo nos expresamos. La fonología es cómo se organizan los sonidos en cada idioma. La morfología, cómo se forman las palabras, raíces, prefigios, sufigios. La sintaxis, cómo se estructuran las oraciones. La semántica es el significado de palabras y frases a lo que nosotros expresamos. El pramáctica, uso del lenguaje en contextos específicos, como el tono, la intención, relación con el oyente, a lo que no estamos con otra persona hablando, ¿verdad? Ahí, y la otra persona nos está escuchando a lo que nosotros decimos, a cómo nos expresamos, cómo dominamos el uso de nuestro lenguaje. También tenemos lo que son las características del lenguaje oral. En las características del lenguaje tenemos lo que es el hemisferio desaparece al ser pronunciado. Tenemos que también se apoya en la entonación, los gestos y el contexto. Permite retroalimentación inmediata. Se aprende de forma natural en la infancia. Se adapta a diferentes situaciones sociales y culturales.
Está influido por la emoción, el tono y el ritmo del hablante. Vamos a hablar, ¿verdad?, también sobre lo que es la importancia del lenguaje oral en la educación. Permite la adquisición de conocimientos en todas las áreas, mejora la comprensión lectora y escrita, fomenta el pensamiento crítico y el análisis, facilita la participación en clases, de presentaciones y debates, ayuda a desarrollar habilidades sociales y emocionales, fortalece la confianza y autoestima del estudiante. En esta importancia nos ayuda, ¿verdad?, lo que es cómo nos destacamos al hablar bien, por ejemplo, cuando participamos en clases, cómo comprender mejor los textos, presentar ideas con claridad y resolver conflictos con palabras. Un estudiante que se expresa bien aprende mejor y hace notar de forma positiva lo que es el lenguaje oral y cómo transmite al estar hablando el sonido, ¿verdad?, de lo que es el lenguaje oral. Al igual, el lenguaje oral es esencial para aprender y participar en clases, como se mencionó anteriormente, ¿verdad? En las participaciones para mejorar la comprensión lectora y escrita y fortalece la autoestima, favorece el pensamiento crítico y la argumentación, ayuda también a los estudiantes a expresarse con más claridad en base para el rendimiento académico y la convivencia escolar. Vamos a hablar también de lo que son los problemas comunes en el lenguaje oral. Uno de los problemas que tenemos es el retraso del habla, problemas de pronunciación o fluidez. Tenemos la dislalías, que es la sustitución o eliminación de sonidos, la tartamudez, disfemia, falta de vocabulario o dificultad para expresarse, interferencia de otro idioma o dialecto, la timidez extrema o ansiedad al hablar en público. Estos problemas pueden abordarse con apoyo de un pedagogo, ¿verdad?, y un terapéutico para que así se pueda ayudar a mejorar lo que es el lenguaje, porque en algunos niños presentan dificultades, como lo que se mencionó, ¿verdad? Entonces pueden ayudarle a lo que es a quitarles el miedo, a hablar en público, a tener una buena interferencia de otros idiomas. Estos problemas son los que más afectan la comunicación en el aprendizaje. Sin embargo, pueden tardarse con ayuda, pueden tardarse, ¿verdad? Si los pedagogos y un terapéutico ayudan, el tiempo no se puede decir porque no podemos detectar un tiempo mínimo para poder corregir ese error, pero sí se puede ayudar para que se pueda hablar mejor lo que es el lenguaje oral. Vamos a hablar de lo que son las estrategias para fortalecer el lenguaje oral. Las estrategias, ¿verdad? Tenemos lo que son promover la lectura en voz alta desde la infancia, fomentar el diálogo familiar y escolar, utilizar juegos de palabras, canciones y adivinanzas, organizar debates, exposiciones y otras teatrales, corregir con paciencia y reforzar positivamente, escuchar activamente y moldear un buen uso de lo que es el lenguaje. Aparte de estas, ¿verdad? Sabemos que existen muchas formas de mejorar el lenguaje oral. Leer en voz alta, conversar en casa y jugar con el lenguaje son algunas de los debates que se pueden mencionar y las obras teatrales, ¿verdad? Dramatizaciones también ayudan. La corrección de ser amable y positiva. La clave está en practicar diariamente en un ambiente de confianza. Y dando por terminado, ¿verdad?, lo que se habla del lenguaje oral, sabemos que es una herramienta esencial para comunicarnos, aprender y convivir. Es el primer lenguaje que adquirimos y el más utilizado en la vida cotidiana. Su desarrollo adecuado mejora nuestras relaciones, nuestra expresión de ideas y emociones y nuestra participación en la sociedad
Por eso es vital valorarlo, practicarlo y enriquecerlo desde la infancia hasta la vida adulta. Hablar bien no solo es una habilidad, es una puerta abierta a nuestras oportunidades personales, académicas y profesionales en nuestra vida, porque sabemos que el lenguaje oral es más que hablar, es pensar, es sentir y convivir. Es una herramienta que usamos toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que vamos desarrollando, y que debemos fortalecer su buen uso para mejorar nuestra relación y las nuevas oportunidades, ¿verdad? Que se nos dan en nuestra vida. Fomentarlo desde la niñez es una inversión para el futuro. Hablar bien es poder expresarnos. Y sabemos cuál es la importancia del lenguaje oral en la educación, ¿verdad? Que el lenguaje oral es esencial para aprender en nuestro entorno social, en lo educativo, bueno, donde nos podamos desarrollar, ¿verdad? Para mejorar la comprensión, sea lectora, escrita y fortalecer la autoestima, que nos da a nosotros un buen fortalecimiento y nos favorece desde lo que pensamos en lo crítico y la argumentación a cómo nos expresamos. Ayudar a los estudiantes a aprender a expresarse con claridad. Y con esto damos por finalidad, ¿verdad?, lo que es el lenguaje oral en nuestra vida. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por acompañarnos en este proyecto.